¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar con el comentario de la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso. En esta oportunidad estamos considerando el capítulo 2 y los párrafos 19 y 20. La escritura nos dice así: Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Así pues, considerando que ya hemos sido integrados en un solo pueblo en Cristo, Pablo asegura que aquellos que en otro tiempo fueron extranjeros y advenedizos ya no lo son, y eso nos involucra a nosotros. En el párrafo 12 de este mismo capítulo decía Pablo que vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, y ahora añade que éramos extranjeros por no haber nacido del pueblo de Dios. Un extranjero es un extraño, un alien, como dicen en inglés, pero además advenedizos, lo cual no suena muy agradable, pero la palabra utilizada en el griego es paroikos, que significa residente extranjero, lo cual creo que suena mejor que advenedizo, que en sí da una connotación despectiva en nuestro contexto cultural, pero que en realidad describe a aquellos que se establecen en una categoría o posición que simplemente no corresponde a su capacidad o derecho. Y a cambio, Pablo describe que ahora en Cristo nuestra categoría ha sido elevada a conciudadanos de los santos. Si Cristo derribó la barrera que había entre judíos y gentiles para hacer de ambos pueblos uno solo, el efecto inmediato es que ya no hay diferencia entre quienes forman ese nuevo pueblo, porque todos son conciudadanos, que significa originarios o nativos de una misma ciudad, a quienes no aplica ninguna distinción preexistente, y dice de los santos, no señalando como tales a los judíos en general, sino a aquellos tanto judíos como gentiles que por la fe han comprometido su vida con Cristo, siguen sus enseñanzas y sirven a la extensión del reino de Dios. Pero no solo elevados a esa condición, sino a una condición infinitamente mayor, que es y miembros de la familia de Dios. Ser miembro de una familia resulta muy conveniente cuando esa familia posee poder o riquezas. En México, ser miembros de la familia de los presidentes en activo o en el pasado, o de los altos personajes de la política, es sinónimo de una riqueza que por generaciones los mantendrán en una posición de privilegios y comodidades. Pero aquí, Pablo está hablando de la mayor distinción que como seres humanos podríamos alcanzar. Ser creación de Dios ya es un enorme privilegio. Haber sido hechos a su imagen y conforme a su semejanza, aún mayor. Pero ser miembros de su familia es para que se nos vuele la cabeza ante la incapacidad de valorar y cuantificar tan grande e inmerecido reconocimiento. Ser de la familia de Dios pone ante nuestros ojos las posibilidades que son propias del Creador del universo, del autor de la vida. Nuevamente, el libro de los Salmos, en el capítulo 2, verso 8, nos da una idea de tal grandeza. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Y lo más maravilloso es que no es en lenguaje figurado, sino una poderosa oferta del Dios vivo para nuestra vida. Somos de su familia. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. La iglesia de los discípulos, como hemos llamado a nuestra serie de comentarios de la palabra, es precisamente aquella que está edificada sobre el cimiento puesto por los apóstoles de Cristo y los profetas de Dios que guiaban a su pueblo con la palabra que Dios mismo hablaba a través de ellos. Y como dice Pablo a los creyentes de Éfeso, su fundamento principal, su piedra angular, es Cristo mismo.
El concepto de cimiento o fundamento es muy fácil comprenderlo hasta para quienes nada saben de construcción. El de piedra angular, no tanto. La piedra angular es aquel elemento constructivo que establece la posición y dirección que deberán seguir las demás piedras de una edificación, y también se refiere a aquella que arma dos paredes para fortalecerlas y darles solidez. En el caso que nos interesa, Jesús es la piedra angular que determina la solidez y dirección de su iglesia. Proféticamente, en el libro de los Salmos, en el capítulo 118, verso 22, se encuentra esta referencia. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Y el mismo concepto lo incluye Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versos del 6 al 8. Por eso, dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Bienaventurados nosotros, que estamos siendo edificados sobre la cimentación puesta por los apóstoles de Jesucristo y establecidos sobre la principal piedra del ángulo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la próxima.